Buenas tardes o buenas noches, señoras y señores. Muy bienvenidos a este debate público. Analizamos ahora la actualidad que nos deja este jueves, un 11 de diciembre, en el que hay mucha tela que cortar. Así que vamos a comenzar inmediatamente con la opinión que sobre la actualidad de este día tienen quienes son hoy nuestros invitados, a los que les presento de forma inmediata. Antonio Checa, habitual contertulio cada jueves y ex consejero de Economía. Muy buenas tardes o buenas noches, Antonio. Con nosotros también César Álvarez, periodista, experto además en turismo. Buenas tardes, buenas noches, César. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y Fernando Villa, empresario, al que también damos la bienvenida una vez más. Muy buenas, Fernando. Buenas noches. Bueno, empezamos, si os parece, con Antonio, porque nos dice que puede haber, hay rumores de cambios en el gobierno de Zapatero. Lo cierto es que todos estos periódicos confidenciales, entre comillas, que se publican, bueno, que vemos más bien en Internet, ¿no? Todos estos periódicos digitales apuntan a veces, como diría un conocido periodista, el rumor que es la antesala de la noticia. Y ya existen esos rumores de posibles cambios en el Ejecutivo de Zapatero, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente yo tenía interés en hablar de esto porque ciertamente están circulando rumores desde hace ya tiempo, lo cual por otra parte no nos va a extrañar. El problema es que conociendo a Zapatero, pues si quita uno pondrá otro peor todavía, lo cual es bastante difícil, por cierto, ¿no? Es muy difícil poder poner los peores. Y yo lo digo porque ya lo había comentado el otro día también, y alguna vez más, cuando hablaba de aquellos políticos de Suárez, de Abril, de Ordóñez, de Garrigues, el que murió, de Joaquín Garrigues, de Felipe, de Guerra, de Vázquez, que fue alcalde de La Coruña. De La Coruña, sí. De Bono en sus buenos tiempos, ¿no? No ahora que, bueno, también... Antes de que se implantara la pelota. Está perdido. De Pujol, de Roca, por hablar también de nacionalistas, naturalmente, y bueno, otra cosa, incluso de Carrillo, el de aquellos tiempos, ¿no? Y hoy día, pues realmente este es un país que, aparte de poderes fácticos, que los ha habido y siempre los habrá con quien sea, más o menos, pues está en manos de Rodríguez Zapatero, de Pepe Blanco y de Leire Pajín. Y esto así de claro, pues son los tres que mandan, además es verdad, no tal, parece mentira que grandes economistas, grandes filósofos, grandes tal, que los tienen en el Partido Socialista, aquí no se mueve nadie, no, absolutamente, ya no es la foto cuando había unos grandes líderes como Felipe el otro. Bueno, este gobierno está de tan bajísima calidad que parece que no queda más remedio que hacer algunos cambios, probablemente más que nada para maquillarlo. Porque en realidad la situación económica, que es la que más siempre afecta a los países, la situación es caótica. Ahora estábamos comentando antes de entrar en el plató que verdaderamente esto va a ir a mucho peor todavía, ya lo hemos comentado, y entonces pues, en fin, los rumores que corren es que probablemente Solbes, seguramente a petición propia también, que el hombre ya está más que harto de aguantar probablemente muchas cosas y de desconocer muchas otras, pues lo que quiere es marcharse, jubilarse y ser unos buenos consejos de administración, que seguro que los va a tener. Y normalmente todos tienen buena salida, además. No, por eso va a tener una excelente salida y además jubilado, que bueno, parece que es compatible, con lo cual va a estar estupendamente. Pero los cambios afectarían solo a la economía, parece. No, hombre, no sé, yo lo que más he leído sobre el tema de economía, en la cual, bueno, pues hay varios nombres, lo que pasa es que Dios nos libre. Yo de este David Vegara no lo sé, es el que está secretario de Estado, tampoco, en fin, cuando no conozco lo que ha hecho o podido hacer, tampoco me quiero meter con él, Dios me libre, a lo mejor es un excelente ministro, ¿no? Ojalá lo fuera, ¿no? Pero es raro, ¿no? Porque cuando había algún buen ministro, el otro que era economista, que salió del gobierno hace un año o 2 años, que era un valenciano, no recuerdo ahora mismo el nombre, llevaba administración territorial o temas territoriales, no recuerdo ahora mismo el nombre, bueno, era uno de los pocos creo que merecieron la pena, pues rápidamente se le quita. Entonces este podría ser uno de ellos. Y digo este sí porque Dios nos libre de que entraran pues otro que se prevé, como puede ser el gran amigo de Zapatero, que es Sebastián, ¿no? Que ya, bueno, después de lo que ha dicho sobre las bombillas y de todas estas cosas, verdaderamente me parece alucinante, ¿no? Yo, si vale mínimamente de anécdota, comentaba en cuanto al Ministerio de Industria. Este verano hablaba yo con un buen amigo, vamos, y compañero mío de colegio ya, él es ingeniero industrial, ¿no? Y los dos sabemos, en el Ministerio de Industria hay una Dirección General de Minas y una Dirección General de Industria, aparte de otras direcciones generales. Pero digo esas dos porque son las que nosotros, cada uno con su especialidad, conocemos a compañeros que hay allí, que son excelentes ingenieros que están allí, y lo mismo que ingenieros economistas, pero excelentes, ¿no? Fantástico. Entonces, parecía verdaderamente raro que este Sebastián dijera las tonterías que dijo, porque dijo más que tonterías, lo de las bombillas y de los 3 famosos kilovatios, que bueno, es ya algo... Eso no se lo podían haber hecho aquellos técnicos con toda seguridad. Con lo cual creo que no tiene capacidad ninguna para poder serlo. En fin, esa podría ser una. Pero bueno, y yo para terminar, pues evidentemente debería de afectar a más ministerios, porque esto no hay por dónde cogerlo, como a Bermejo, que le vamos a decir, de Moratino, que bueno, es una cosa también, ni se sabe de qué va, si están exteriores o deja de estar, o ninguno de ellos, y en fin, parece que es el rumor. Que es la antesala de la noticia, decíamos antes. César, ¿qué opinas tú de esto? Hombre, la realidad social, política, económica, etcétera, de este país
creo que aconseja un cambio, si no en su totalidad, en parte del equipo ministerial. Me refiero a la realidad palpable, tangible. Pero nuestro ilustre e ínclito y excelso presidente Zapatero vive la realidad de este país. O está en un mundo un poco aparte, que le sitúa en una postura un poco marginal, un poco inexplicable. Yo tengo mis dudas de que al menos a plazo corto hay este cambio de gobierno. Son rumores, pero estos rumores están un poco en función de lo que diga el jefe, que tenemos pruebas de que actúa con bastante poder y con bastante autoritarismo. Resumiendo, creo que efectivamente estamos ante una crisis en muchos aspectos, no solo en el económico, y que sí que es verdad que quizás sea aconsejable cambiar algunas cabezas en el gobierno que tenemos actualmente. Pero tengo mis reservas de que Zapatero se decida a ello, al menos, repito, en los próximos meses. Fernando Villar, por favor. Bueno, yo creo que hay una frase muy típica en democracia de que el pueblo nunca se equivoca. Entonces, una de dos, o todos estamos equivocados o aquí hay algo que no tiene sentido común, ¿no? Menos los tontos de ¿no? Que bueno. Entonces yo creo que hay una cosa que está bien claro. Quizás en este país, diferentes gobiernos con diferentes ideologías durante muchos años, pues creo que excepto como decían los padres de la Constitución, que de aquella época estaban más preocupados realmente por hacer un futuro, hemos estado recogiendo una serie de situaciones bastante dramáticas y creo que desde hace muchos años estamos coincidiendo todos en general en que esto cada vez es menos, digamos, soportable. Yo lo único que podría era introducir dentro de la pregunta, realmente Zapatero en el gobierno anterior ha salido como ha salido, quizás propiciado, como dicen algunos, por la propia derecha, el desbarajuste de Aznar, a 6 meses de una sustitución con Rajoy, un rato por ahí medio encabronado que se marchaba, un mayor Zaragoza que no sabía de nadie quién era. Se propició una situación que fue los famosos SMS de Pásalo, y ahora, bueno, pues volvemos a tener otra situación donde realmente creo que la alternativa en este país es muy pobre. Entonces, por lo tanto, dentro de esa pobreza general, pues hombre, me parece que es un poco duro decirlo. Se ha escogido, no voy a decir lo más pobre, pero curiosamente, posiblemente, lo más aparentemente potable, que luego el criterio de potabilidad de lo que hay sea muy relativo, porque claro, cuando uno mira hacia los otros lados, pues al final yo creo que a veces yo como decía un amigo mío, yo no soy el mejor vendedor, soy el menos malo. Por lo tanto, bueno, quizás las críticas pueden ser muy arduas y muy curiosas, pero es que cuando uno mira otros espectros, es que la verdad, hoy por hoy el factor, digamos, o el espectro que podemos tener de otra gente en la clase política, curiosamente en algunos casos a veces hace hasta bueno esa crítica, ¿no? Entonces eso es a mí lo que me preocupa, realmente la sociedad española o la clase política ha llegado a este nivel de depravación donde estamos criticando a nuestro propio presidente cuando curiosamente ha salido elegido democráticamente en 2 elecciones. Que eso es lo que habrá que demandar. ¿Es la culpa de Zapatero? A ver, si aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, Antonio. Si es culpa de Zapatero o es de mérito de Rajoy. Bueno, si terminaste o... Sí. No, hombre, vamos a ver. Yo empecé a hablar y hemos hablado una vez de culpa no... Yo no he puesto en duda lo más mínimo que Zapatero legalmente es el presidente de España. O sea, eso no lo pongo en ninguna duda. Ya sé que hay muchos tontos de los cojones que votaron al otro lado, pero bueno, ¿eso qué le vamos a hacer, no? En fin, en cambio los que lo votaron a él, no, son gente muy lista. Pues no, ni una cosa ni la otra, lo votaron porque creyeron que debían de votarlo, y en la democracia las mayorías son las que suelen sacar al presidente. Si yo eso no lo pongo en duda, lo que pasa es que eso no significa que la mayoría no pueda votar a una persona que a lo mejor no tiene talla para hacerlo. Pero es que eso es completamente distinto. Yo no estoy acusando a nada ni a nadie de quienes votaron. El problema es que está claro que después de 5 años, que van ya o 5 y pico, esta persona no tiene ninguna talla de estadista. O sea, pero además es que no es discutible. Es que están ahí los hechos. Porque si vamos recorriendo las distintas políticas que no haciendo, porque ni se han hecho, desde exteriores, desde justicia, desde educación, ahora lo de terrorismo, si hablamos luego otra vez dándole la vuelta a lo que pensé, ¿no? Hasta que claro, cae la economía. Entonces, ¿qué es la sensación que uno tiene? Y naturalmente siempre es una opinión, particular y desde luego hablada con mucha más gente, que verdaderamente este hombre no tiene talla política, ni talla, ni siquiera ningún tipo de perfil, y lo que hace es escoger a los peores que encuentra, yo creo. Porque no ha habido ningún gobierno en 30 años, yo estaba recorriendo y pensando en ministros y ministras, durante 30 años,
Hombre, ha habido malos, claro que los ha habido, y muy malos también. Pero tan malos como estos, el nivel que dan verdaderamente, es una cosa apabullante. Y el problema es que si los coge y los cambia, los va a hacer a peor todavía, porque yo creo que han ido a peor. Ya digo que había algunos que podían haber salido. Insisto, justicia, exteriores, industria, educación, bueno, para hablar de las políticas. César, por ir agotando el tema. Tú dejas entrever que efectivamente nuestra clase política, en términos generales, deja bastante que desear, y estoy de acuerdo contigo. No ves en el momento actual del país figuras carismáticas, líderes capaces de dar ideas nuevas y despertar entusiasmo. Ahora, claro, la responsabilidad de lo que ocurre lo tiene el equipo que gobierna. Y que a quien hay que exigir responsabilidades directas no es a Rajoy ni a la oposición. Hay que exigirlas a quienes tienen la obligación de gobernar y de gobernar de la manera más eficaz posible. Entonces, en este caso, a la hora de emitir un juicio adverso, yo me inclino totalmente hacia nuestro presidente de gobierno y la gente que con él colabora, y les hago directamente responsables de lo que ocurre en este país. Yo 30 segundos nada más, bueno, solo es que es en relación con lo que dices de la clase política. Yo no lo he dicho por casualidad, es verdad que la clase política ha bajado una barbaridad. Y creo que eso no es discutible tampoco, o sea, porque son hechos. Yo antes, cuando he empezado a citar a Suárez y compañía, esos están ahí y por sus hechos los conoceréis, y ahí está los historiales, las biografías y lo que han hecho cada uno en el sentido de Estado, lo que han estado haciendo hasta estos 30 años. Y el retroceso que ha pegado este país en estos 5 años es impresionante en todos los órdenes. Bueno, lo dicen hasta los que llegó la ciudadanos economía. cuando hay alguna, claro, cuando le someten a examen y casi ninguna claro. prueba. Y estoy hablando pues eso, de Suárez también, de los grandes políticos, pero teníamos que ir a otros niveles de los grandes técnicos políticos o políticos técnicos, coño, que se elegían fabulosamente. Estoy hablando pues del profesor Fuentes Quintana. Si hace falta algún día traeré una lista con 10 o 14 o 20, ¿no? Bueno, o 50, todos los que sea, del profesor Fuentes Quintana. ¿Es comparable Fuentes Quintana a lo que tenemos ahora? Vamos, es que no hay ni color, ¿no? Pero es que va bajando, porque hemos tenido a rato, porque hemos tenido otra serie de... Estamos claros, ¿qué significa Berlusconi en Italia? ¿Qué significa Sarkozy en Francia? Que la propia derecha está asustada porque no sabe cómo una persona de la derecha ha sido votada por el propio pueblo. ¿Quién era Gordon Brown hasta hace 2 meses? Era un títere. Bueno, pues vamos a hablar de un país como Estados Unidos, hombre, vamos a dejarlo con el tema de Bush. Y curiosamente, como bien te digo, quizás es una situación que lamentablemente se va depauperando. Hombre, cuando un señor se va a Estados Unidos con un bigote y una bebedero, que presume que él le pone la pata encima de la mesa de Bush, bueno, pues sinceramente, vamos a ver, estamos entrando a nivel internacional en una dinámica donde, bueno, quizás podemos llegar a una reflexión, que igual interesa que determinados peleles estén en determinados sitios para que determinados otros señores hagan otra cosa. Hombre, pero vamos a ver, no seamos cainistas en el sentido de que pues, siempre en este país tenemos lo peor de lo peor. Yo de verdad, tampoco a un país como Estados Unidos, que tiene una democracia consolidada, que un señor como Bush obviamente esté gobernando, o un Berlusconi, que es un personaje original en Italia, o otra gente como en Inglaterra, un Gordon Brown. Vamos a ver, no estoy con esto disculpando la situación, porque obviamente la situación no tiene disculpa, pero hombre, reconozco que también en determinados momentos habrá que empezar a preguntarle a la sociedad y a la gente de la calle si realmente igual el máximo representante de la política de un país también es el representante sociológico de lo que la gente piensa, porque aquí nadie ve. Aquí todo el mundo, cuando se le hace una encuesta de televisión, todo el mundo ve la segunda y el programa redes. Y es el que menos audiencia tiene. Entonces vamos a empezar a dejarnos determinadas cosas y, como tú bien sabes, vamos a empezar a hacer ciudadanía. Ciudadanía consiste en no darle a un señor un cheque por 4 años y que lo haga bien. ¿Qué es lo que se hace en este país? Empecemos a participar, empecemos a hacer cosas, porque igual los tontos, como algunos decís, pues entonces no están donde están. No, pero bueno, yo perdona, muy rápido además. Es que estás abriendo un debate infinito, ¿no? Claro. Yo qué quieres que te diga. Lo que estás contestando diciendo que en otros países, estoy harto en este país concretamente de que sea el gobierno y la gente del gobierno que contesten. Como Aznar lo hizo mal, pues yo también tengo. No, mira, si lo ha hecho mal, tú no tienes derecho a hacerlo mal, porque como lo hizo, por lo menos las cosas que él hizo. Hazlas distintas y así sucesivamente. Yo estoy juzgando lo que este gobierno y este presidente lleva haciendo desde mi punto de vista. Bueno. Por no hablar de la oposición, que también es verdad que ahora por lo menos, bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Quieren enviar a Gallardón a Europa con eso? Ya, bueno, no sé. Una de las últimas. César, por favor. Pero acabamos el tema. Aún teniendo en cuenta lo que apuntas respecto a lo que ocurre en otros países, puede que no esté del todo equivocado, a mí lo que me interesa es este país. Este es el país en el que vivo. Es el aquí y ahora de España. Y todos los informes internacionales y muchos foros internacionales
dejan entrever que la situación nuestra, sobre todo en el aspecto económico, es realmente inquietante. El otro día la OCDE, que agrupa a 30 países desarrollados, decía que España tiene el doble de paro que la media de estos países. El doble de paro que la media de estos países. Hoy otro organismo cuyo nombre no recuerdo, un foro internacional. Están creando empleo, Alemania ofrece, están creando empleo. En Estados Unidos están asustados con un 6,5 de paro y están asustados. Y aquí tenemos el 13 ya. Bien, pero no me interrumpa, por favor. Digo que hoy un foro internacional bancario, no recuerdo el nombre de él, también deja entrever el futuro preocupante que se le abre a nuestro país. Hombre, aduzco la deuda exterior tremenda, la falta de competitividad, que no exportamos, etcétera, etcétera, y demuestra que el equipo ministerial, que lleva ya gobernando 6 años, por lo menos, o 5 años, creo que no hizo las cosas de manera muy satisfactorias. Si a esto unimos todo el complejo problema de las autonomías, el terrorismo, la expresión en castellano, etcétera, etcétera, chico, da la impresión de que va a sentirse un poco... Hombre, yo creo que no vengo aquí, yo no vengo aquí a defender a Zapatero ni me ocurriría. Lo que está bien claro es que las cosas a veces tienen las circunstancias van llevando a situaciones. Y la situación que tenemos, lamentablemente, en un mundo globalizado, que no debemos de olvidarnos, que ya estamos en la Comunidad Europea, que España ya en decisiones económicas tiene muy poco que pintar en muchos casos, porque ya económicamente ya se nos viene dado todo, y ahora mismo la economía, nos gusta o nos gusta, está imponiendo y quitando situaciones sociales y políticas, sí, es la verdad, sabes cómo claro. Claro, hay una serie de connotaciones político-económicas que ahora parece que todo está hecho. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo, objetivamente hablando, el nivel, posiblemente a nivel generalizado en política es muy bajo, y que nosotros obviamente, pues nos guste o no nos guste, desgraciadamente para algunos, estamos dentro de esa misma dinámica. Entonces no vamos a ser ni mejores ni peores que otros, porque igual si sale uno que es una figura, no encaja tampoco en el espectro europeo. Bueno, permitirme, ya que hablas de autonomía, que hablemos de otras cosas. Nos preguntamos ahora si se pasó el alcalde de Getafe cuando llamó tontos de los cojones a los votantes de la derecha, si se pasó el dirigente de Esquerra Republicana que gritó muerte al Borbón, y si ha apagado un fuego con gasolina Fraga al decir que a los nacionalistas habría que colgarlos, porque esas son las últimas declaraciones de hoy mismo. ¿Qué os parece a vosotros, como antes y como ya apuntabais, la talla que están mostrando algunos políticos? Empezamos por César. Déjame que comente. Sí, gracias. Antes lo comentaba, creo que era Pérez de Ayala el que decía que gobernar es dar ejemplo. Pero dar ejemplo incluso en las formas de expresión, porque la conducta de los líderes, de los gobernantes, determina en manera considerable el actuar de los pueblos. Y si nuestros dirigentes, nuestros máximos representantes, los que deben ser una referencia de civismo y de buena conducta, se expresan así, apaga y vámonos. No se puede permitir que un político mínimamente formado y responsable se exprese de esta manera que lo hacen muchas veces. Además, despreciando en el caso de concreto que nos ocupa a 10.000 españoles que votaron una determinada opción política. O sea, como si estos 10 millones de españoles fueran tontos. Repito, rechazo radicalmente y terminantemente estas formas de comunicación y de manifestación. A mí personalmente, lo que me parece preocupante realmente es la falta de, como decía, incluso hablábamos antes, de cultura democrática, ¿no? Yo creo que hay gente que lamentablemente le traiciona el pasado o el subconsciente. Yo creo que en democracia lo importante sobre todo es el respeto, y este país quizás uno de esos ha sido uno de los temas que nos está llevando, como decía Checa, el tonto de los cojones. Yo creo que hemos faltado ya el respeto a la gente, y en democracia la clase política obviamente, pues, bueno, a veces está cayendo de chabacanismo, ¿no? Ya no es un problema ya de educación. Entonces, claro, si ya en un país que hemos pasado una época donde se argumentaba en determinados temas, empezamos a faltar al respeto y no somos capaces de pensar que otra persona no tiene por qué pensar como nosotros, a mí personalmente me parece una cosa preocupante, tan preocupante como que cuando en la transición se mantienen determinadas situaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, los derechos forales de entidades como era el País Vasco, Navarra. Entonces, aquí hay algunas cosas que aparentemente había que cambiarlas todas, pero otras, curiosamente, pues parece que son sagradas, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha estado durante determinados años, por motivos que nadie entiende, negociando o sentándose con unos señores, incluso en gobiernos a nivel estatal, que representaban minorías o situaciones puramente, digamos, del nacionalismo. El PNV ha estado ahí, Esquerra está en otros sitios.
Claro, ¿qué pasa? Que al final, obviamente, la dictadura, según dice alguno, del voto, está llevando a situaciones donde, bueno, como ya se sigue en esta dinámica, pues acabaremos con el insulto, y bueno, solo espero que no acabemos como en Corea, como en algún sitio, a hostia limpia en el Parlamento, que ya es más o menos lo que nos queda por ver. Quizás eso, quizás al propio ciudadano será la única, digamos, satisfacción que le puede dar, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que estas dos últimas actuaciones, la del alcalde de Getafe, que por cierto es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, que es lo que es muchísimo más grave todavía, como alcalde de Getafe estaba allí en su pueblo, mal está, pero lo otro es gravísimo, a mí me lo parece, ¿no? Y de luego lo del tal Tardá que bueno, la verdad es que no es un personaje que nos guste mucho, me da la impresión a casi nadie, ¿no? Entonces, claro, esto ya viene de lejos, porque no son estas cosas solamente. Y entonces aquí parece que no se le da importancia. Cuando antes hablaba, es verdad, quizá el reflejo de la clase política no solo va a ser un gobierno de muy bajo perfil y de intensidad, es que también se tiene que notar en otros niveles como está ocurriendo. Y que además aquí parece que lo de la libertad de expresión es una cosa que cualquiera puede tenerla diciendo lo que quiera decir. Claro, depende de quién lo diga, de cuándo lo diga, de dónde lo diga, de cómo lo diga. Eso es muy importante también que lo está diciendo. Porque si uno de nosotros dice un día, pues muerta al Borbón, pues bueno, no somos nadie, ¿no? Pues muy bien, ya está. Y se va en una manifestación y tal. Pero es que, claro, lo dice quien lo está diciendo, que es un representante del pueblo que está en el Parlamento, nada menos. Y por lo tanto podrá decir, yo soy muy republicano, a mí no me gusta la monarquía, pues muy bien, nadie te lo va a discutir. Apuntaba aquí una frase de las muchas que supongo que hubo en los buenos tiempos, que la dijo Alfonso Guerra, cuando tenía mucha más gracia que ahora la verdad es que la ha perdido bastante. Tenía mucha más gracia cuando, por ejemplo, Adolfo Suárez le llamó el taur del Mississippi, ¿no? Es una cosa que verdaderamente mueve incluso a la simpática, en el sentido de que era un taur que manejaba. No sé también lo que podría tener, pero quizás no fuera muy diferente, pero bueno, tenía una cierta y no como estos que insultan a los votantes. Porque ha habido ofensas, y está habiendo durante todo este tiempo, al rey, a la corona y a la monarquía, vamos, y a los borbones, a la bandera, a los símbolos que pueden ser religiosos o de cualquier otro tipo, que verdaderamente se vituperan si es que no nos gustan, si estás en Cataluña te queman banderas, etcétera, etcétera. Y a los votantes, como ocurre este. Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Esto dónde llega? Y es que aquí no van a tomar nunca medidas de ningún tribunal, o sea, los fiscales no van a tomarla de oficio. Porque digo una cosa, el tal Tardá no solamente dijo lo de muerte al Borbón, que luego contó las historias de Felipe V y demás, que por cierto, claro, es un indocumentado total y absoluto porque tampoco sabe lo que hizo Felipe V en la famosa guerra de sucesión española, donde verdaderamente las clases aristocráticas estaban apoyando en la guerra de sucesión, apoyaban al austriaco y realmente las clases populares apoyaban al otro. Y él es un republicano, no podía meterse en estas cosas. Pero en fin, dijo también que el Tribunal Constitucional era un tribunal corrupto. Yo no sé si eso tiene alguna seriedad o tiene alguna importancia, puede dejar a tenerla, ¿no? Y en cambio, pues sí se dedica a vivir del cuento, a vivir del erario público cuando no le gusta ni la España esta, ni el tribunal, ni el otro, ni lo demás allá. Bueno. Y haciendo gastos, pues todos los que ganan con embajadas y lo demás. Más cosas que queráis aportar de este tema. No, es que las buenas formas en política son básicas. Y más una política inmersa en un régimen democrático. Es que se empieza transigiendo en lo pequeño y se acaba a tortazo limpio. Yo en este aspecto, no sé si seré un poco extremista, pero creo que hay que exigir a nuestros representantes políticos la máxima corrección y la máxima educación. Porque, repito, en ellos se refleja el pueblo. Nuestros dirigentes son el espejo en el que nos vemos los demás. E insisto, y si hay dirigentes volubles, ineducados, groseros, corruptos, y creo que me parece que a Sócrates, que dice algo al respecto, no nos sorprenda que el pueblo también se incline por estos derroteros, tampoco edificantes. No, claro, y además no, perdón, te digo una cosa nada más, que decía bien el otro día. El que digan estas cosas, representantes políticos del pueblo, a mí me parece gravísimo. Pero mucho más grave es todavía es que además se lo creen, o sea, es que lo están diciendo porque creen en ello. El de Getafe cree que los que 10 millones de votos son unos tontos, es que se lo cree además. Y el Tardá cree que el Tribunal Constitucional es corrupto, ojo. Sí, es que van a echar a pique un poco lo del estatuto, porque si no lo echan, entonces ya no sería corrupto. Ya estamos hablando... No, yo creo sinceramente que ahora mismo, curiosamente, así como en otros tiempos y en otras democracias o en sitios democráticos, la gente hacía trabajaba para una ideología, ahora hay gente que está haciendo de la ideología un trabajo. Entonces, ahora mismo parece que todo es la noria o el gran hermano y parece que cualquiera en cualquier momento pues suelta 4 desabruptos graciosos y además lo peor no es eso, es que además tiene repercusión mediática. Los 4 imbéciles llegan a un zoquete que le ha pegado la policía en España y se monta la cipitiesta porque somos un país represor, tenemos una herencia franquista. Vamos a ver, es que creo que se está dando un protagonismo desmedido o desmesurado a determinados comportamientos que lamentablemente lo que están haciendo es calar a la sociedad como que esto es un cachondeo.
Yo creo que en el mundo y en este país hay gente seria, hay gente que hace las cosas bien. Yo creo que estamos dando el excesivo protagonismo y curiosamente cosas que se hacen bien, como era como el que quiso hacer un periódico de buenas noticias y a la semana cerró, porque claro, aquí las buenas noticias interesan las buenas cosas, o solamente tiene protagonismo el excéntrico, el idiota y el programa puramente masivo. Yo me acuerdo lamentablemente cuando hace bastantes años un pueblo de Asturias salió a cortar la carretera porque determinadas personas se les había caído el repetidor y no podían ver cristal. Seguro que no salía a cortar la carretera porque no tuviesen sus familias de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que estamos descargando las tintas en determinados temas y, hombre, yo sinceramente, a mí me duele decirlo. Creo que determinados señores, darles el más mínimo protagonismo es hacerles un favor. Creo que estos señores no deberían ni de salir a los préditos. Pues no, pero esta gente que vive, esta gente que vive del cuento y de la farándula, que no da golpe en su vida, que salen esos programas de basura, que está en cantidad, pues bueno, allá ellos. Pero es que estos son representantes del pueblo y por lo tanto tienen unas obligaciones ¿pero qué hacía tardar con ese pueblo al que están representando. Pero que hacía tardar delante de 40 chavales en la plaza de 40 gatos 20, por 20. 21, sí. Y para que alguien esté allí dándole una supuesta, digamos, cobertura. Sí, sí, es que eran 40 y un tambor. Sí, sí. Por terminar, y hablando precisamente de los nacionalismos, para que veáis que la crisis económica a veces tiene también su lado positivo, Carlos Rodovira ha decidido aplazar por la crisis económica los Juegos de Países sin Estado a los que iba a acudir Cataluña en el 2010. Bueno. Pues siempre puede hacer gran hermano en Cataluña y traer a un montón de representantes políticos a ver a quién nominamos y a ver con quién nos quedamos. Bueno, de eso podríamos hablar y de embajadas que se abren que no sabe por qué, y tantas cosas, bueno, lo mismo da. No, si queréis aportar algo, yo lo he dicho más en tono jocoso. Además son temas de muy bajo nivel, es verdad que son como noticias y encima hablamos no soy un experto ni mucho menos un deporte. A mí los deportes me gusta practicarlos, no verlos, no presenciarlos. Pero la información es muy... a mí me confunde. Habla de unos juegos de los países deportivos europeos en un sitio y luego habla de juegos en países deportivos europeos que no tienen estado, algo así. Sí. Y países sin estado. Abunda en unos juegos en los que participen, creo que elementos de 53, digamos, territorios, 53 países deportivos, dice, que podría acudir a este evento. Y habla de Quebec, de no sé, otras zonas más bien las Islas Caimán, las Islas de Man, estados constituidos, ¿no? Escocia, Gales, Palestina. Habla. Aparte dice que nunca se ha hecho todo el mundo, aparte de que me parece una idea tanto arriesgada, es que en Barcelona hay ya constancia del fracaso que tuvo aquella exposición multicultural que se hizo hace unos meses, no sé si os acordaréis, hace unos 2 años, que fue un fracaso rotundo, que supuso unos gastos enormes. Iban a montar una instalación de dimensiones grandiosas sobre aspectos culturales, ¿no lo recordáis? Sí, sí, sí. Bueno, y que fuera el precedente que ahora se embarque en esta tarea tan indefinida y tan abstrusa y tan compleja Eso es falta de ideología y de principios de funcionamiento. Hay que montar farándula y pues ya decía el Nerón y Calígula al pueblo, mientras que le tengamos la barriga llena y la cabeza entretenida, no se preocupará de cosas importantes. Y aquí entramos así. Pero el que pase si no vaya gente, eso no importa. Mira, el debate que han tenido, que ya ha desaparecido, sobre si la selección tiene que llamarse de Euskadi y de Euskal Herria, es verdaderamente vergonzoso. Pero es que el término, que son lo mismo, Euskadi y Euskal Herria, significan lo mismo. Lo que pasa es que Euskadi es la terminología de PNV y Euskal Herria es la de izquierda de Berchale. Y entonces por eso pueden estar discutiendo allí horas y horas, ¿no? Y como decía el senador Anasagasti, famoso Linclito y tal, que yo lo escuchaba el otro día, que ya no se puede dar castellano en los colegios y tal de Euskadi y tal, y él dijo que era una discriminación positiva, porque claro, como el castellano es muy fuerte y el otro no, pues mire usted, aquí no va a aprender nadie castellano. Discriminación positiva, decía. Bueno. Terminamos en los últimos 5 minutos que tenemos, así que os pido brevedad en los comentarios. Terminamos hablando de los disturbios de Atenas. No sé si llegarán a Asturias, probablemente a tanto no lleguemos, pero a Madrid y a Barcelona parece que sí, ya se ha contagiado y esta madrugada algunos jóvenes antisistema, pues sobre todo en Madrid ya veíamos las imágenes por televisión, arremetían contra una comisaría de policía local y en Barcelona originaban también una serie de disturbios. ¿Qué os parece a vosotros todo esto? La cuestión se presta a varias consideraciones que si queréis luego te da tiempo las analizamos. Pero yo empiezo con esta pregunta. ¿Ocurriría esto en un país de izquierdas? Dejo aquí la pregunta.
Yo creo que la situación ahora mismo, lamentablemente, tal y como está en España, de la situación familiar, de la gente joven, un problema como el paro, hay factores, lamentablemente, que creo que ya que estamos hablando de estas cosas, como no empecemos un poco a poner un poco de seriedad y coherencia, puede haber un factor, digamos, que puede empezar con una pequeña mecha y al final acabar degenerando en situaciones de que podemos encontrarnos con un corralito como en Argentina, gente delante de determinados sitios, matrimonios expulsados de su casa, notarios que cada día están haciendo más notificaciones de embargo y tienen que presentarse. Entonces, bueno, una de dos, empezamos ya a tomarnos esto con un poquito más nos dejamos de tanta farándula, o bueno, pues ¿qué pasa? Que una masa a veces descontrolada, con una justificación mínima, puede llegar a justificarse a determinados comportamientos. Creo que es lo que está pasando ahora mismo. Cualquier tontería, pues prende la mecha y al final no hay quien la pare. Yo la verdad es que lo primero no sé muy bien por qué se inició esto en Grecia, porque lo que tiene repercusiones es que efectivamente mataron, bueno, o falleció un estudiante por la muerte de un joven, por un disparo de la policía. Por el disparo de la policía, eso sí que está claro y a partir de ahí se recrudece el tema. Bueno, no digo, pero no sé por qué se inició el asunto concretamente. Y luego, bueno, pues el tema antiglobalización, antisistema. Y es verdad todo lo que está diciendo Fernando Villa, estoy totalmente de acuerdo. Claro, cuando las situaciones sociales, económicas son insostenibles, eso crea muchos problemas, pero de eso, a poco que conozcamos la historia, son temas muy serios, ¿no? Y en España ya veremos a ver entre ellos, como decías, ¿no? O se ataja el tema o cualquier tontería puedes embarcar. Ahora, yo creo que esto es un poco la cuestión está antisistema, cuando veíamos que se reunía el G7 no sé dónde y te aparecían miles de jóvenes allí, que yo no sé cómo se pueden pagar, o sea, dinero para ir a unas islas y tal, y bueno, que no trabaja ninguno, casi ninguno. Aducís una cuestión fundamentalmente de orden económico. ¿No ve que también incidir un poco en el ámbito del nivel moral de nuestra juventud? Creo que en Grecia mismo hicieron una encuesta a través de la cual se evidenció que 9 de cada 100 jóvenes no cree en nada, que para ellos la vida no tiene alicientes, no tiene valores en los que sustentarse. ¿No es también esto preocupante? No estaremos, asistiendo al nacimiento de unas masas juveniles desnortadas, desorientadas, sin cauces religiosos o cauces éticos que orienten su conducta. A mí personalmente lo que me preocupa es que se repitan cosas que han pasado, porque dicen que los pueblos que no aprenden de su historia tienen que repetirla, primeros del siglo pasado, que están pasando lamentablemente en algunos países de Europa, donde gente sin ningún tipo de aspiración, con todo perdido, con situaciones, digamos, económicas, salga algún iluminado, cuidado, que eso es un tema peligroso, porque claro, este tipo de gente, como todas las masas, llevado a una situación determinada de desesperación, sale algún salvador o algún salvapatrias, genera una ideología de mera coyuntura que no tiene ninguna filosofía, ninguna reflexión de fondo, y al final, bueno, pues ¿qué se busca? El enemigo o el punto común del enemigo. Hay que montar a alguien. Pues en Alemania en su día Hitler montó el problema judío, otros montaron otra historia, y hombre, salvando las distancias, cuidado con lo que está pasando, porque esto que estuvimos hablando algo antes de este cachondeo que se está montando, está induciendo a determinada clase juvenil que no creen ya en esto, porque si los que llevamos muchos años en esto, no creemos en ellos, ¿qué podemos decirle a un chaval de 18, 19, 20 años viendo este cachondeo? Por eso sí que ahí, creo que desde aquí y desde cualquier sitio, habrá que empezar a inducir a la reflexión de la clase política y de la gente que, por favor, o paramos este tema, o va a haber una situación de ruptura y puede ser muy traumática. Y a mí personalmente me está preocupando ver a la gente que, como bien dices, es que ya no cree en nada. Lo que le preocupa es el mañana o el hoy, y al día siguiente es que le trae exactamente sin ningún cuidado. Yo dos cosas muy rápidas que, claro, esto daría para un debate verdaderamente largo, ¿no? Siempre recuerdo la frase de un periodista hace mucho tiempo, leía un artículo en el que lo comenzaba diciendo: cuando estaba bien visto el poner los codos, todos sabemos lo que era poner los codos, ¿no? Y sé que el artículo continuaba. Evidentemente todo eso ha muerto, es decir, no existe. Porque ya ahora, cuidado, no sé cuánto, en fin, todo lo que estamos hablando, se trata de una igualdad por abajo, por un rasero de lo más mínimo, de lo más bajo que puede haber. Da igual que estudies, que no estudies, que te prepares, que no te prepares, toda la vida parece que son enchufes, parece que es lo mismo. Volvemos a la clase política, que sin haber hecho nada en su vida se colocan ahí y tiran para arriba, etcétera, etcétera. Igualdad por abajo. Y en cuanto a lo que decías tú de Hitler con los judíos, no, Hitler, eso es verdad, pero es una segunda parte. Hitler llega al poder por todos los problemas económicos, sociales y tal, que se plantean después de la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos están a lo suyo. Bueno, y un país como Alemania, que no tenía ni creencia ni ideología, que no venía de la Primera Guerra machacado y en su orgullo totalmente herido y sin futuro. Bueno, hombre, quizás la comparación es muy lamentable, pero cuidado, porque puede surgirnos como el austríaco este que se ha matado el otro día, o los mismos franceses no entienden a Sarkozy, la derecha, porque es un hombre de derechas cuyos votantes en un 60% ha sido la clase popular. La derecha lo entiende, dicen que es un títere.
La propia derecha, yo he hablado con gente del mundo empresarial y dice, bueno, pero este tío no sabemos cómo lo han votado, porque no es un hombre de izquierda. Y curiosamente llega con un discurso demagógico, hace 4 intervenciones, se monta la película que hay en París con el tema de los inmigrantes, hace 4 sandeces, ¿y qué vota la gente? Pues algo tan sencillo como se votó en su día: seguridad, poder salir por la calle y pasear sin que te pase nada, y eso es muy grave, ¿eh? Y como no empecemos a cambiar el sino, podemos llegar a situaciones realmente lamentables. Que por cierto, la gente... Sí. No, iba a decir solo que, por cierto, la gente probablemente o mucha gente no sabe, que Hitler, el famoso Adolfo Hitler, llegó al poder democráticamente, fue el partido más votado con casi un 35% de los votos, no fue ninguna broma, ¿eh? César, y esta sociedad consumista, materialista, que no valora el esfuerzo, la honradez, que da más importancia al tener que al ser, nos lleva a un estado sin salida, ¿eh? Y yo creo que, no sé, que de cara al siglo que acaba de empezar, habría que replantearse unas bases de vida y de relaciones, no sé, matizadas por un sentido más trascendente y más profundo. Y no me refiero ya al aspecto religioso, sino, no sé, al aspecto de que la gente sea más sensata y profundice más en aquellos valores que tienden a la solidaridad, a la comprensión, a la tolerancia, y no en elementos basados en el pasar, en la frivolidad, en el consumir, en el vivir aceleradamente, en el día a día, etcétera, etcétera. Es que hay una serie de valores, ¿no? Yo termino. Hay una serie de valores que no son ideológicos, porque son comunes. No son dogmáticos, son comunes, y son los que hablabas del esfuerzo, etc. Hay una serie, y esos valores no se están impulsando. Luego las ideologías podrán decir, este me gusta más como valor o el otro, ¿no? O estas cosas que se hacen ahora, el aborto libre, vamos, que se intenta, por lo menos lo que está calando, ¿no? Sentémonos y hablemos de este tema, del aborto libre. Había otro tema aquí, la cuestión esta de la eutanasia, bueno, de este señor que sale tal. Bueno, todo esto sería interesante hablar de ello, pero no de la forma que se está planteando por una serie de políticos de nivel diciendo, bueno, pues aborto libre y lo demás, ¿no? Y sin embargo hay muchos jóvenes que están colaborando, están cooperando, están haciendo cosas, y esos no salen en ningún medio de comunicación. Es verdad. Yo es lo que creo que se está volviendo a vender, una situación, digamos, totalmente sin sentido, porque hay gente joven con valores sociales, hay gente que participa en ecología, solo salen cuando queman algo, o cortan algo, o hacen algo, no cuando hacen cosas. Pero esa es la sociedad a la que tú te referías, la sociedad que se está organizando, ciertos grupos que se organizan y están intentando estos valores y fomentándolos. Señores, acabamos, así finaliza este debate público de hoy, nos quedamos también además sin tiempo. Mañana ya saben que no hay debate público, sí el lunes, así que pasen ustedes un feliz fin de semana. Hasta luego.